Están viendo, ¿no? Están viendo mi pantalla, ¿no? Hola. Sí, ingeniero, se ve. Sí, ingeniero. Bien. Este es el libro que usamos como guía, que normalmente ni lo miran, pero es un libro que si ustedes algún día le van a prestar más atención a las protecciones, como varios casos de compañeros de ustedes que están trabajando en el área de protecciones, recién cuando han empezado a trabajar, han tenido la urgencia de buscar un texto donde poder recurrir. Y este libro, que es bastante completo, es de mucha ayuda. Entonces tenemos aquí en el capítulo 1, que es cálculo de fallas, está con 3 metodologías. No lo vamos a ver, cálculo de fallas, porque ya se supone que saben. El capítulo 2 es el objetivo de las protecciones. Eso lo vamos a ver en el semestre. El capítulo, aquí están saltados porque es este texto, uno de los problemas que hay en la literatura en español, es que libros de protecciones en castellano básicamente no existen. Entonces, este texto es una traducción que yo la he realizado de un libro que se ha editado en 2020 o 2021 en inglés, que es un libro muy bueno, y yo lo he traducido. Por eso es que, de acuerdo a los capítulos del libro, saltan, porque hay capítulos que no consideraba importantes y no los he colocado. Entonces, el capítulo 6 es todo lo que se trata de transformadores de corriente, que tampoco lo vamos a ver porque eso ya lo han visto en medidas eléctricas. Vamos a ver algunos conceptos generales. Muy bien, el capítulo 7, que son tecnologías de los relés electromecánicos hasta los relés actuales. Aquí vale la pena hacer puntualizar de que aún sigue siendo, y yo creo que va a seguir siendo por muchos años, la práctica de ejemplificar la operación de los relés con los relés electromecánicos. Porque los relés electromecánicos tienen una operación visible. Entonces, si le entra una corriente, mueve algo. Si le agrega un voltaje, mueve algo, ¿no? En cambio, los relés digitales de hoy en día, entre una señal, procesa ahí adentro, en una caja negra, y sale la respuesta. Entonces, didácticamente, es más comprensible entender a través del comportamiento de un relé electromecánico. Como ustedes, por ejemplo, ven en su casa su medidor de energía que está girando, que gira, ¿no? Es un relé, normalmente es electromecánico, a no ser que la crey haya cambiado en algunas casas y le haya puesto uno digital. Normalmente en domiciliarias no están cambiando, siguen las industrias. Entonces, el tema es que si ustedes van a ver su medidor, van a ver que de día, al amanecer, va a girar muy lentamente, y en la noche, a esta hora, cuando todos estén en la casa, las luces prendidas, si van y ven, van a ver que su medidor está girando más rápidamente. Entonces, lógicamente, ese disco está girando a mayor velocidad porque se está consumiendo mayor energía.
El capítulo 9 es protección de sobrecorriente. Con todo detalle. Capítulo 11, protección de distancia. Sobrecorriente, distancia, lo vamos a ver con detalle. Todo lo que son esquemas de protección de distancia. Un capítulo 13 que es de protección de circuitos de transmisión complejos, algunas particularidades para poder proteger de la mejor forma posible. En el capítulo 14 hablamos de lo que es la reconexión de fallas para minimizar el tiempo de corte. Capítulo 15 hablamos de protección de barras, de las barras de las subestaciones, que es una protección muy importante. El capítulo 16 hablamos de protección de transformadores de potencia. Y finalmente, lo último que vamos a ver va a ser la protección en el capítulo 17, que es protección de generadores. Y creo que ya acaba el libro, en el capítulo 17. Sí. Entonces, tienen ese texto para consulta de las cosas que no entiendan o para revisar algunos ejemplos también. Si tienen alguna pregunta, me indican. Bien, la pregunta del millón siempre para empezar, porque no me gusta que después se generen comentarios, y es que estas dos materias que yo dicto, que son de noveno y de décimo, protecciones de sistemas eléctricos y operaciones de sistemas eléctricos, son unas materias bastante aptas para dictarlas a distancia. En realidad, si no es que sea más cómodo, pero se adaptan muy bien para dictarlas a distancia, o, para dictarlos en línea. Pero, obviamente, la decisión yo siempre la pongo en ustedes. Si quieren que las clases sean como estamos dándola ahorita, o las prefieren en forma presencial. Presencial, ustedes saben, tenemos dos horarios, hoy día y mañana en la mañana. Yo no tengo ningún problema en darla presencial o darla a distancia, pero ustedes avísenme cuál es su preferencia para ver cómo lo damos. Y lo que decidamos, bueno, esa es la decisión de todo, y lo que no me gustaría que el día de mañana estén ustedes hablando de que, no, el ingeniero aquí allá, cuando se ha tomado una decisión en conjunto. Entonces, mañana me avisan su decisión. Normalmente lo que hacemos es que terminamos un capítulo y damos un parcial. Terminamos otro capítulo y damos un parcial. Terminamos otro capítulo y damos un parcial. Y si damos más de tres parciales, bueno, eso quiere decir de que 3 o 4 parciales, no va a haber ningún tipo de repechaje, por si acaso. Ahora, si damos menos cantidad de exámenes, sí puede haber.
pero normalmente, mínimamente, tomo 3 parciales. A ver, empecemos. Cualquier duda que tengan, cualquier pregunta que quieran hacer, interrúmpanme y háganmela. No se queden con la duda. Aquí no hay... no hay... ahí me gusta explicar más de lo que es el alcance de la materia y también explicarles muchas más cosas para transmitir no solamente de la materia, sino de otros aspectos que si ustedes tienen la inquietud de saber, de conocer, pregúntenme, que si yo tengo la capacidad de contestarles y aclararles el tema, con seguridad que lo voy a hacer. Entonces, veamos, ¿qué es un sistema eléctrico? Es un arreglo de equipos, es un arreglo de instalaciones que van a tener generadores, van a tener transformadores, van a tener líneas de transmisión, que van a llegar a puntos donde va a haber una carga, y esa carga puede ser del tipo industrial, puede ser del tipo domiciliaria, como las cargas que tenemos en nuestras casas. Entonces, ese es un sistema eléctrico. Cuando hablamos del sistema eléctrico de potencia, en realidad nos estamos refiriendo a todo lo que es generación, transmisión, y no consideramos la distribución. La distribución no es un sistema de potencia, es un sistema de media y baja tensión. Entonces, acá, porque en un sistema de distribución los conceptos varían, no los conceptos eléctricos, que son los mismos. En los conceptos de protecciones, por ejemplo, en distribución se usan mucho los fusibles, ¿no? Que son elementos que, como ustedes ya saben, son elementos de protección, pero que si se queman, entonces alguien tiene que ir a cambiar el elemento fusible y para reponer el servicio. En potencia, básicamente no se utilizan fusibles, se usan equipos automáticos que uno pueda reponer con la mayor rapidez posible el servicio. Entonces, ¿cuál es el propósito de un sistema eléctrico de potencia? Es, obviamente, su primera función es generar energía, y esta energía sea entregada a los consumidores. Y este sistema debe estar diseñado de tal forma de que la energía que estamos entregando al usuario final debe estar entregada en condiciones confiables y en las condiciones más económicas posibles, de tal forma que nosotros los usuarios podamos pagar el costo más bajo que puede entregarte un sistema de potencia. Ahora, lógicamente, como es un sistema construido por humanos, no es un sistema perfecto. Y entonces siempre van a existir fallas que se van a reflejar en cortes que pueden ser o muy reiterativos o en algunos casos pueden ser de duración muy larga. Y lógicamente nosotros que ya estamos acostumbrados a vivir con energía,
sobre todo la gente que vivimos en las ciudades, estos cortes y estos tiempos que podrían ser largos, significa que es una interrupción muy severa a nuestro ritmo de vida. Ya no estamos dispuestos a tolerarlo. Entonces, eso ha hecho de que los sistemas tengan un incremento en su confiabilidad, de que los sistemas sean más confiables, y también de que la seguridad de suministro sea más alta. Por lo tanto, que los cortes sean de menor tiempo y con menos frecuencia también. Lamentablemente, si yo quiero un sistema muy confiable, significa que mi sistema va a ser muy caro. Entonces, no es fácil compatibilizar la confiabilidad con la economía. Okay. Quiero un sistema muy confiable, con doble redundancia, triple redundancia. Lo que voy a pagar por ese sistema va a ser más caro que por un sistema con menor confiabilidad. Y ahora, el sistema de potencia, el sistema eléctrico, debe operar en una forma segura todo el tiempo. Como dijimos anteriormente, las fallas siempre van a ocurrir y lógicamente estas fallas representan un riesgo a quién, a las personas o a la propiedad. Es decir, una falla en un generador es un daño a la propiedad del dueño del generador. Una falla mal despejada o una imprevisión de gente que no conoce el peligro de la electricidad puede terminar con la vida de las personas. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de que las fallas siempre van a ocurrir, cuando hablamos de fallas, ¿a qué nos referimos? ¿Alguien puede decir? ¿Alguien se anima a comentar? Cuando hablamos de fallas eléctricas, ¿de qué estamos hablando? ¿Nadie? Pero cuando estamos hablando de fallas, estamos hablando de cortocircuitos. Cualquier falla que se inicie en el sistema va a progresar y convertirse en un cortocircuito. Y sabemos que hay varios tipos de cortocircuitos, ¿verdad? Hay los cortocircuitos monofásicos a tierra, hay los cortocircuitos bifásicos, hay cortocircuitos bifásicos con contacto a tierra, y hay cortocircuitos trifásicos. Cualquiera de estos puede suceder en un sistema eléctrico. Afortunadamente, el 60 o el 70% de las fallas tienen esa característica. La característica de ser fallas monofásicas a tierra. ¿Y por qué? Afortunadamente, porque ese 60% de esas fallas son fallas que se van a autoextinguir después de que se haya tomado alguna acción, que significa que se van a autoextinguir, que se van a eliminar, que van a desaparecer. Y eso hace que, como hay estas características en las fallas monofásicas, entonces eso ha
incentivado a que se usen los sistemas de reconexión. Entonces, si se produce una falla monofásica a tierra, entonces yo abro el elemento en falla, aíslo esa falla, espero un tiempo breve y luego le doy la señal de reconexión. Si es una falla monofásica a tierra autoextinguible, en ese lapso que yo he abierto el circuito y lo voy a descerrar después, esa falla ha tenido que desaparecer. Pero si es una falla permanente, he abierto el circuito, la falla va a seguir presente, vuelvo a cerrar y otra vez la falla se va a reactivar. Entonces eso lo vamos a ver cuando veamos un poco de reconexión. Entonces, cuando hablamos de cortocircuitos, estamos hablando de que va a haber la generación de un arco. Y este arco lleva corrientes muy grandes, por lo tanto tienen un poder destructivo bastante grande. Ustedes pueden ver en las dos figuras ahí la desaparición prácticamente de un equipo, producto del cortocircuito, en la foto a la izquierda, y luego de un cortocircuito en un transformador, en la figura de la derecha, en la parte inferior, el estado en el que quedaron sus bobinas después del cortocircuito. Básicamente, completamente destrozadas las bobinas. Aún lejos de la falla de arco, grandes corrientes de falla pueden causar daño a las centrales si continúan por más de unos pocos segundos. Y este es un concepto importantísimo que ustedes, estoy seguro que la mayoría no lo conoce, pero es un concepto que no lo tienen que olvidar a partir de este momento. Yo tengo un sistema radial muy simple. Los sistemas radiales son los sistemas más elementales. Que al ser elementales son sistemas de poca confiabilidad. Entonces, si se produce un cortocircuito, lo ponemos aquí, en esa barra, ¿de dónde aparecen estas grandes corrientes que dice el texto? Esas grandes corrientes de falla. Aparecen de la nada porque en condiciones normales está circulando una corriente normal de operación que alimentan a las cargas. Y esas corrientes no son grandes. Son 100, 200, 300 amperios. Pero cuando hablamos de fallas, estamos hablando de fallas del orden de los kiloamperios. Entonces, ¿quién alimenta las corrientes de falla? Las alimenta el generador o cualquier máquina sincrónica que esté conectada en la red. Pero los grandes alimentadores de las corrientes de falla son los generadores. Entonces, esta corriente, esta falla, este cortocircuito que se ha producido en esa barra, va a ser alimentada desde el generador por lo que nosotros conocemos que es la corriente de falla. Ay, muchachos, eh, me, va, me, van a hacer recuerdo de que hay que grabar la clase, ¿no?
hemos perdido una partecita de la clase, pero recapitulando, tenemos un sistema muy simple. 3 subestaciones, 2 líneas, un generador, carga en cada subestación, y tenemos una falla al final, no importa qué tipo de falla. Esta falla es alimentada desde el generador. Y es lo que llamamos la corriente de falla, que es la corriente cortocircuito, que es la corriente cortocircuito monofásica, será cortocircuito bifásica, será trifásica, etcétera. Entonces, lo que se ve es que la corriente de falla circula desde el generador por todo el sistema hasta el punto de falla. Entonces, si aquí tenemos transformadores, por ejemplo, entonces está circulando esas corrientes que son muy grandes por las bobinas del generador, por las bobinas de los transformadores y por todo, por los interruptores y por los cables, por todos los equipos eléctricos que están a su paso. Entonces, eso significa de que estas corrientes de falla, que son grandes, si no se toma alguna acción y continúan por unos cuantos segundos en el sistema, lo que van a ocasionar son daños, sobre todo a todos los equipos que son embobinados, que tienen bobinado. Y ahí viene la lógica de la protección. Entonces, si nosotros proveemos a este sistema de potencia con una adecuada protección, ¿y qué entendemos por una adecuada protección? Primero, que detecte que hay algún problema, o que se esté iniciando un problema, que detecte que hay una falla, o sea, que hay una condición anormal en el sistema, y una vez que la ha detectado, que desconecte los elementos del sistema que están en falla. Entonces, por ejemplo, supongamos que yo voy a dibujar, esos son, como ustedes saben, son transformadores de corriente, y voy a dibujar aquí dentro del círculo una protección 1, y aquí voy a dibujar una protección 2. Entonces, ¿qué es lo que tendría que hacer la protección en este caso? Primero, al circular la corriente de falla por todo el sistema, en este caso, tanto la protección 2 como la protección 1 van a ver una condición anormal y van a arrancar su operación. Van a arrancar su operación. Entonces, ¿cuál es la lógica que debió operar? Entonces, como P1 y P2 arrancan porque ven una condición anormal en el sistema, entonces, lo lógico es que P1 opere primero, y una vez que ha llegado a su nivel de operación, le mande una señal
al interruptor y decirle al interruptor abrir. Entonces, al abrir, el interruptor está aislando eléctricamente a toda esta parte del sistema, la está dejando fuera. Entonces, al estar fuera el punto de falla, desaparece la corriente de falla y empieza a circular las corrientes normales por aquí. La corriente nominal vamos a poner para alimentar esta carga y esta carga, porque toda esta parte del sistema quedó fuera y se restituye la operación. Continuamos operando. Aquí mandaremos gente para que revise cuál es el problema, hasta que encuentre el problema, lo repare y después volvemos a conectar esa parte del sistema. Entonces, un sistema de potencia tiene las siguientes particularidades, que también ustedes no tienen que olvidarse. Todos los sistemas eléctricos del mundo, todos, se consideran que son sistemas equilibrados. En condiciones normales, ¿no? ¿Qué significa que existe un sistema equilibrado? Significa que las corrientes que están circulando en la fase A, en la fase B y en la fase C son prácticamente en magnitud las mismas. Y que en ángulo están separadas por aproximadamente 120 grados, más o menos una pequeña variación. Lo mismo, los voltajes en las fases ABC son prácticamente los mismos, con algunas pequeñísimas variaciones que te permiten las condiciones de calidad de los sistemas eléctricos, y también sus ángulos de voltaje básicamente están separados por 120 grados. Eso hace de que, bajo esta consideración de que todos los sistemas de potencia en condiciones normales de operación son sistemas equilibrados, de que los sistemas eléctricos se representen por lo que conocemos un diagrama unifilar. Entonces, con un diagrama unifilar nosotros podemos tener una idea cabal y clara de cómo está concebido y construido nuestro sistema eléctrico. Entonces, aquí hay algunas particularidades. Tenemos las centrales de generación, tenemos los transformadores elevadores, elevamos la tensión de media tensión de los generadores, los llevamos a un nivel de alto voltaje. Esas son subestaciones que son dibujadas por estas barras, son las barras de las subestaciones. Luego tenemos líneas que salen de las subestaciones que llegarán a otras subestaciones a través de transformadores de rebaje de tensión. Aquí elevamos la tensión, aquí bajamos la tensión, llegamos a una subestación que puede ser una subestación de distribución para ir a nuestros clientes. Y todas las interconexiones, todas las líneas que hay en todo nuestro sistema. Entonces, con
solamente la representación unifilar, nosotros sabemos perfectamente qué es lo que está pasando en nuestro sistema. Solamente necesitamos, si queremos saber las corrientes, por ejemplo, solamente necesitamos la corriente en la fase A, por decir, si quiero saber la corriente que está circulando en esta línea, solamente necesito conocer la corriente de la fase A, supongamos que sean 100 amperios. Y si tomo que mi fase A es la referencia, voy a decir que esto es de 0 grados. Entonces, pues, quiero saber las corrientes en mis otras fases, voy a decir que mi corriente de la fase libre es igual a 100 con un ángulo de 120 grados y que mi corriente IC es igual a 100 amperios con una corriente de 920 grados. Ya con conocer la corriente en una fase, ya conozco las corrientes en las otras fases porque mi sistema se equilibra. Y eso permite que nuestra representación sea en un sistema unifilar, en un sistema monofásico, donde podamos visualizar claramente la disposición de nuestro sistema. Y entrando a nuestro tema, que es el tema que nos interesa, definamos algunas cosas. ¿Qué es el sistema de protección? Es un arreglo completo, según la IEC 60255, es un arreglo completo de equipos de protección y otros equipos requeridos para alcanzar una función específica basado en un principio de protección. Ahora, ¿de qué equipo estamos hablando? Dice, es un arreglo de equipos de protección y otros equipos. Si yo tengo un alimentador cualquiera, el primer elemento del esquema de protección son los transformadores de medida. Y va a tener transformadores de corriente, voy a tener transformadores de voltaje. ¿Para qué? ¿Para qué se usan los transformadores de medida? Para reflejar los valores de alta tensión y los valores grandes de corriente en valores que sean manejables con equipos de tamaño regular o de tamaño pequeño. Entonces, si yo quiero hacer, supongamos que mi subestación sea de 500 kV. Ustedes saben que en el diseño de una línea de 500 kV, o de cualquier línea de cualquier tensión, y ahora si yo dibujo mis tres fases, en fase A, en fase B, en fase C, dieléctricamente, entre mis fases tiene que haber una distancia de separación mínima
de tal forma de que no permita que esa distancia eléctrica sea tan pequeñita que solamente por la proximidad de las dos fases salte un arco entre una fase y otra fase. Entonces, más o menos, no es una regla para hacer el diseño, pero es una idea para más o menos tener una idea de las distancias de separación. Dicen que para considerar la mínima distancia de separación es que por, por cada KB, por cada KB de voltaje, debe haber unos 10 centímetros de separación. Entonces, si yo tengo un KB, significa que mi conductor A del B deben estar al menos separados unos 10 centímetros. Si están con una separación menor a 10 centímetros, supongamos 5 centímetros, va a saltar el arco entre los conductores. Entonces, si yo tengo si mi red es de 500 kb y pongo este valor, porque ya en Bolivia ya estamos usando este nivel de voltaje. Entonces, ¿cuál sería la mínima distancia de separación? Entonces, tengo aquí 500 kb, una simple regla de 3. 500 por 10 son 5000 centímetros. Voy a poner en metros. Eh, un KB. Serían 50 metros, no es imposible. Está bien. Aquí estamos mal. Ahí es. Por cada KB debe haber 1 centímetro de separación. Entonces yo tengo una distancia, tengo 10 KB en baja tensión, tiene que haber 10 centímetros de separación. ¿Okay? Entonces, si tengo 500 KB, la mínima distancia de separación entre los conductores tiene que ser de 5 metros. Entonces, esta distancia entre cada conductor debe tener una distancia de 5 metros. Si los coloco a 4 metros, va a haber una descarga de agua. Entonces, como estoy hablando de distancias muy grandes y de equipos muy complejos en ese nivel de tensión, yo no puedo tener mi equipo de protección en ese nivel de tensión. Entonces, ¿qué es lo que hago? A través del transformador de tensión, bajo de los 500 kb a un valor de normalmente 0,120 kb, que son 120 voltios, o 110 o 115 voltios. Y el valor de mi corriente, de los valores nominales, del valor de mi CT, los voy a llevar o a valores de 5 amperios o de 1 ampere. Y entonces eso hace de que yo pueda conectar mi CT
y este es mi transformador de corriente, a mi relé. Y relé es el equipo de protección que me va a permitir detectar alguna condición anormal en mi sistema. Entonces, ¿qué equipos tengo de protección que forman parte de mi sistema de protección hasta aquí? Tengo mi transformador de corriente, que forma parte de mi equipo de mi equipo de protección. Mi transformador de tensión, el relé, después vamos a ver algunos otros relés auxiliares, que van a permitir mandar la señal de este relé a otro relé auxiliar para que tome algunas otras acciones. ¿Y qué es lo que hace el relé? Una vez que detecta la falla, manda la instrucción al interruptor de potencia para que el interruptor de potencia saque del sistema al elemento que esté en falla. Entonces, el otro gran componente de un sistema de protección son los interruptores. Entonces, todos estos equipos, más los cables, hacen lo que es un sistema de protección. ¿Por qué son los equipos de protección? Lo que acabamos de describiros. Es una colección de equipos de protección que son relés, fusibles, nos interesa para nosotros, estamos hablando de potencia, y se excluyen de esto los transformadores de corriente, los interruptores y los contactores. Entonces, el único equipo de protección para nosotros es el relé. Y entonces, el esquema de protección es una colección de equipos de protección proveyendo una función definida, incluyendo todos los equipos requeridos para hacer que el esquema funcione. ¿Cuáles son? Relés, transformadores de corriente, transformadores de tensión, interruptores, banco de baterías, etcétera, etcétera. Ustedes me dirán, ¿y para qué el banco de baterías? Bueno, todos los sistemas de potencia, en la parte de control, mando y protección, trabajan con corriente continua. Normalmente con 125 voltios en corriente continua. ¿Por qué? Para incrementar la confiabilidad de mi sistema, porque si se pierde, si trabajaran en corriente alterna y se pierde todo mi sistema, lo que se conoce como un blackout, un corte total del sistema, todo está a oscuras, cómo operan mis equipos si no hay la energía primaria. Entonces, por eso es de que todos estos equipos, todo lo que es el control, todo lo que es el mando, de todo lo que es la operación de los equipos, interruptores, seccionadores, se los opera con corriente continua. Porque la corriente continua la puedo almacenar en baterías y la puedo usar cuando la necesite, aunque en cualquier condición, aunque el sistema de corriente alterna esté completamente fuera de servicio.
Durante cerca y un poco más de 100 años, los relés que han operado en sistemas de potencia, los relés electromecánicos, de una excepcional confiabilidad. A partir más o menos de los años 40, 50, con el crecimiento de la electrónica, nacieron los relés estáticos, que tuvieron la ventaja de que nunca pudieron tener una confiabilidad mayor que los relés electromecánicos. Entonces, esta tecnología murió bastante pronto, habrá durado unos 30 años, más o menos en los años 80, 90, ya los relés estáticos ya no, ya perdieron bastante popularidad, sobre todo por la falta de confiabilidad. Y a partir del año 2000, con el avance de todo lo que son los sistemas digitales, los sistemas numéricos, las memorias que vos le das la instrucción y programas ahí en el chip la función que quiera que ella te haga. Entonces, estos relés han tenido un desarrollo muy grande y han logrado tener la misma confiabilidad que los relés electromecánicos, con una ventaja adicional de que finalmente han sido más baratos que los relés electromecánicos, lo cual definitivamente para cualquier inversionista es una toma de decisiones fundamental. Entonces, a partir de los años 2000, básicamente los relés electromecánicos ya no se los fabrican, los estáticos tampoco, y el mercado hoy en día está dominado por los relés digitales y los relés numéricos. Eso no significa de que en los sistemas eléctricos de los países del mundo, aún siguen existiendo relés electromecánicos que están funcionando, hay relés estáticos que siguen funcionando, y lógicamente hay una mayoría de estos relés nuevos que a medida que va pasando el tiempo van a ir reemplazando a estos otros, van a ir sacándolos del sistema. ¿Por qué? Porque lógicamente ya no hay repuestos para relés electromecánicos, y si quieres comprar un repuesto te sale carísimo. Igual para los relés estáticos, ya no fabrican repuestos. Entonces, si te termina el relé, no te queda más que comprar estos para irlos reemplazando y cambiándolos. Ahora, cuando uno hace el diseño del esquema de protecciones, que es la especialidad del ingeniero de protecciones, diseñar el esquema de protecciones, una de las cosas importantes es que hay que definir las zonas de protección. Y eso más o menos se entiende, las zonas de protección son aquellas zonas que van a ser desconectadas cuando ocurre una falla, y por eso que normalmente la protección se incluye en zonas. Por ejemplo, esta zona 1 indica que toda la protección del generador, en caso de que haya falla en el generador, lo que va a hacer abrirme este interruptor para sacarme el generador. Hay falla en el generador, lo ve la protección en zona 1, con la protección del generador, y me va a dar la orden de abrir este interruptor. Y así lo saco a mi generador del sistema.
La subestación, la barra de mi generador, la barra de media tensión, podría ser una segunda zona. Entonces, si yo tengo una falla aquí en mi barra de media tensión, la protección que está en esta zona 2, que es la protección de mi barra, va a tomar la acción de mandarme una señal de disparo a ese interruptor y también a este otro interruptor. Porque la corriente, si es un sistema en anillo, a esta falla me va a limitar mi generador en esta corriente de falla. Y esta parte de mi sistema, supongamos que más aquí, aguas abajo hay generación, también me va a limitar a la falla por ese lado del sistema. Por eso que yo voy a tener que abrir este y este para aislar a mi elemento en falla. Una tercera zona podría ser la protección de mi transformador elevador de media tensión a alta tensión. Por cualquier falla que haya en mi transformador, va a operar la protección propia del transformador, las diferentes protecciones que hayan, para darme una señal de apertura a este interruptor y a este otro interruptor. Y de esa forma aislar al elemento en falla. Por una zona 4, en mi subestación en alta tensión, que dependiendo de la configuración de mi subestación, ahí viene otra complejidad, porque hay diferentes tipos de subestaciones, desde las menos confiables hasta las más confiables. Hay la configuración de barra simple, la configuración de barra simple con barra de transferencia, luego viene la configuración de barra doble, con un interruptor, barra doble con doble interruptor, la configuración en anillo, o la configuración de interruptor y medio. Hay un montón de configuraciones con las cuales yo puedo diseñar mi subestación, que viene desde la más menos confiable hasta la más confiable. En otras palabras, desde la más barata hasta la más cara. Entonces, esa mi zona 4 va a ser la protección de mi, de mi subestación elevadora, que lógicamente si yo tengo una falla aquí en la barra, entonces mi protección me va a tener que abrir este interruptor, y va a tener que abrir este interruptor y este otro interruptor para aislar a mi subestación. Y luego otras zonas que podría ir definiendo, una zona 5 que me va a alimentar mi línea que está saliendo de la subestación, mi alimentador 1, una zona 6 que me va a proteger a mi alimentador número 2 que está saliendo de la subestación, y una zona 7 que me va a proteger a mi alimentador que está saliendo de la subestación. Únicamente si hay una falla en el alimentador, mi protección me abrirá ese interruptor para aislar. Entonces, con la zona, si yo más o menos digo, esta zona es la protección de mi generador, la protección de mi transformador, la protección de mi subestación, la protección de mis alimentadores. Ahora, para que haya una protección adecuada, o sea, para que nuestro diseño sea adecuado y no haya zonas que se queden sin protección, en el diseño de nuestro esquema de protección tienen que haber superposición de las zonas. Por ejemplo, si esta zona celeste es la protección de mi generador y esta zona rectangular verde es la protección de mi transformador, y entonces aquí va a estar, en esta parte va a estar mi interruptor, y entonces mi protección me va a ver hasta aquí del generador, mi protección del generador del transformador me va a ver hasta aquí, y por lo tanto va a haber toda esta zona donde se superponen las dos protecciones, que ante la eventualidad que hay una falla en esa zona,
deberían operar mis protecciones de generador y deberían operar mis protecciones de transformador. Lo cual va a dificultar mi análisis, porque como han operado tanto el generador como el transformador, al final de cuentas yo no sé si el equipo que se falla es el generador o el transformador. Posteriormente de la revisión, diré, no, la falla no es ni mi generador ni mi transformador, sino ha sido en esta parte donde se superponen las dos protecciones. De esa forma, superponiendo las zonas de protección, se logra proteger el 100% del sistema de potencia. Y aquí se entiende un poco más claro la superposición de las zonas de protección, que básicamente están en función de la posición de mis equipos de medida. Por ejemplo, si este es el alimentador, que lo voy a dibujar con esta línea, sale de mi subestación, el alimentador. Y entonces yo conecto mi CT aquí arriba del interruptor para conectar mi protección que me va a proteger el alimentador. Lo que dice aquí, la alimentación, la protección del alimentador. Cualquier falla que se suceda aquí en el alimentador va a ser vista por esta mi protección y le va a dar una orden de apertura a este interruptor. Ahora, para proteger mi barra, la voy a dibujar con rojo. Esta es mi subestación. Y entonces yo conecto mi CT debajo del interruptor para que me mire hacia arriba y me proteja mi barra. Entonces, en todo este tramo, aquí hay una superposición, en que es una zona indefinida, de que si hay una falla aquí, va a operar tanto mi protección de barra como mi protección del alimentador, porque está en una zona de superposición. Y lo mismo en esta otra configuración, donde yo coloco los dos equipos de medida debajo del interruptor, igual hay una zona de superposición. Acá pues se va a superponer las dos protecciones. Entonces, el esquema de protecciones viene desde la definición de dónde yo coloco mis equipos de medida. Entonces, un esquema de protección, un sistema de protección, debe cumplir básicamente 5 aspectos importantes. El primero es la confiabilidad. Es decir, mi sistema de protecciones, mi esquema de protecciones debe ser confiable. ¿Qué se entiende por confiabilidad? De que mi sistema de protecciones opere cuando tenga que operar. Entonces dice, la confiabilidad de un esquema de protección depende de los siguientes dos factores. Primero, que nuestro esquema de protecciones haya sido realizado con un excelente y muy buen diseño. ¿Por qué? Porque el sistema de protección debe operar bajo todas las condiciones requeridas y no debe operar cuando no se lo requiera. Es decir, ahí lo que se dice es que si mi sistema está bien diseñado, mi esquema de protección va a operar cuando realmente se necesite que opere. Y si no
se necesita cooperación, el esquema de protección no tiene que operar, porque va a ocasionar más problemas que soluciones. Y entonces, si yo tengo un ajuste, un diseño óptimo, va a permitir de que mi esquema de protecciones opere cuando realmente se lo requiere. Y el segundo factor que incrementa la confiabilidad es el ajuste de los relés. Y este ajuste que yo voy a colocar en cada uno de los relés de protección que están a lo largo y el ancho de mi sistema de potencia, sean los más adecuados posibles. Y para que sean los más adecuados posibles, primero deben considerar todos los parámetros primarios del sistema, toda la información de mis equipos, los datos reales de mis generadores, de mis líneas, de mis transformadores de corriente, de transformadores de tensión, de los bancos de capacitores, de los bancos de los equipos shunt, de todos los equipos que estén en mi sistema de potencia. Además de eso, tengo que conocer todos mis valores de corrientes de falla en todos los puntos de mi sistema. ¿Qué corrientes de falla? Todas. Corriente de falla monofásica, bifásica, trifásica, con contacto tierra, con contacto tierra. Y tenemos que saber todas las corrientes de carga. Tenemos que conocer todas las corrientes que en condiciones normales están fluyendo por mi sistema de potencia. Las características de los sistemas de potencia cambian con el tiempo. Por eso es que nuestro sistema de potencia es dinámico. Normalmente, los sistemas crecen. Como los países crecen, los sistemas eléctricos tienen que crecer. Entonces, si yo tenía, digamos, un sistema con esa condición, digamos, para esta condición, yo tengo unas corrientes de carga y tengo unas corrientes de cortocircuito, porque son alimentadas por los generadores. Pero si mi sistema crece y de pronto se incrementan los generadores, entonces ya mis corrientes de cortocircuito también se van a incrementar. Y entonces tengo que volver a recalcular para ver si estos ajustes siguen siendo adecuados cuando mi sistema está variando en su configuración física y en su configuración eléctrica también. Las características de los sistemas de potencia cambian con el tiempo por cambios en la carga. Las cargas crecen, las actividades crecen, por lo tanto las cargas crecen, por la ubicación, por la cantidad de generadores, etcétera. Por lo tanto, los valores de los ajustes de los relés deben verificarse en intervalos de tiempo razonables de tiempo. No es que yo diseñe mi esquema de protecciones una vez, lo ponga en funcionamiento y, ok, no lo miro más. No, hay que ir mirando cada año o cada 2 años, revisando lo que son los ajustes, revisando si aún mi esquema de protecciones está con los parámetros adecuados. Porque si está con parámetros incorrectos, entonces su operación no va a ser confiable porque va a operar en condiciones cuando no se las requiere. Además, para incrementar la confiabilidad, dice que nuestras instalaciones del esquema de protecciones sean que correspondan al estado del arte, es decir, que usemos los equipos más apropiados, los equipos más confiables, por lo tanto, de las marcas más, renombradas para posibilitar de incrementar la confiabilidad.
También tenemos que hacer pruebas adecuadas, hay que probar nuestro esquema de protecciones que funcione en el sitio donde están instaladas y con los valores de sus ajustes, verificar que los ajustes que se ha colocado realmente el relé responda a ese valor que se ha colocado, a ese tiempo que se ha colocado, responda, arranque con ese valor y responda en el tiempo que es especificado que debía responder. Entonces las pruebas, sobre todo lo que se llama el comisionado, cuando estamos poniendo en servicio, nos debe probar que la instalación es la correcta, que todos los cables están conectados, que no hay cables sueltos, que no hay borneras sueltas, que todos los equipos están inertizados. Y vamos a verificar de que todos los equipos funcionen, que no haya equipos que estén con falla. Pero lógicamente, a medida que pasa el tiempo, los equipos se van deteriorando, como sucede con todo equipo. Peor aún, cuando hay relés que probablemente no operen nunca, o operen una vez en un par de años, porque no se ha presentado ninguna falla. Y entonces, ante esa eventualidad de que ese relé hay un relé que no ha operado nunca, entonces surgirá la duda, ¿será que está mal ese relé? ¿O será que no ha habido ninguna falla que le haya exigido que opere? Y eso hace de que los sistemas de protecciones hay que verificar periódicamente para verificar que estén funcionando en forma apropiada, es decir, que no se hayan quemado, que los cables no se hayan soltado. Es muy común, sobre todo en centrales de generación, donde la vibración es muy alta por el funcionamiento de los generadores, que las borneras donde están los cables conectados se vayan aflojando. Y si se van aflojando, lógicamente el cable va a quedar suelto y puede que no esté haciendo el contacto adecuado y cuando y no esté recibiendo las señales adecuadas y por lo tanto no va a operar. Normalmente con los relés electromecánicos la exigencia era que cada año había que hacerles una revisión a todos los relés. Entonces los ingenieros de protecciones agarrábamos nuestros equipos de prueba y viajábamos por todo el país, subestación tras subestación, prácticamente casi todo el año haciendo un programa, revisando relé por relé, de que todos estén funcionando. Estos relés de hoy en día, los relés digitales y numéricos, tienen funciones que es de autochequeo y de diagnóstico, que nos puede indicar si realmente están funcionando bien o tienen algún problema. Eso ha hecho de que la verificación en el sitio ya no sea anualmente como se lo hacía antes, sino se les paseado un poquito. Hay empresas que lo hacen cada 2 años, otras empresas que lo hacen cada 3 años. Porque tenemos la capacidad de estos relés de avisarnos cuando tienen algún problema. Como dice, muchos relés son llamados a operar cuando hay una falla en el sistema. Es decir, muchos relés arrancan porque ven la falla. Pero lógicamente no todos tienen que operar, no todos tienen que concluir su operación. Solamente tiene que concluir su operación aquel que es el que debe abrir el detector para aislar la parte que esté en falla del sistema. Si el nivel de confiabilidad alcanzado por un equipo no es aceptable, se debe mejorar el esquema por medio de redundancia. Por ejemplo, duplicar el equipo. Y es algo muy común, sobre todo en los sistemas más que requieren mayor confiabilidad. Entonces, por ejemplo, si yo tengo aquí mi alimentador, tengo mi CT y tengo mi equipo de protecciones.
Este mi equipo de protección se puede quemar, se puede desconectar un cable y no operar bien. Y entonces, para evitar eso, yo puedo conectar un otro relé idéntico en paralelo, una doble redundancia, de tal forma que si este falla, este va a operar. Pero si quiero hacerla más confiable todavía, entonces voy a duplicar los equipos de medida y voy a colocar aquí mi relé. De tal forma que en este esquema, si falla mi equipo de medida, ninguno de los va a operar. En cambio, con este otro esquema, si falla mi equipo de medida, es improbable que fallen los dos al mismo tiempo, entonces este va a operar. Entonces mejora mucho la confiabilidad. El segundo aspecto, el concepto que un esquema de protección debe cumplir, es que el esquema debe ser selectivo. ¿Qué se entiende por selectividad? Ante una falla, la operación del esquema de protección debe abrir solamente aquellos interruptores cuya operación sea requerida para aislar la falla. Entonces, eso es más fácil de entenderlo con el siguiente ejemplo. Entonces tengo aquí mi esquema de protección P1 y tengo aquí mi esquema de protección P2. Y tengo una falla. Como tengo una falla, por aquí tengo una corriente de falla que va a alimentar desde mi generador hasta la falla. Entonces, los dos se les arrancan al aparecer esa falla. Entonces, si mi esquema no es selectivo, entonces supongamos que opera el P1 y me abre el interruptor aquí. Entonces, aquí yo tengo carga, aquí yo tengo carga, y carga. Un ratito. Hola, Choco. Hola, dime. Ya, mándamela pues. Ya, ok, mándamelo. Ya, ok, listo. Ya, chao, chao. Entonces, esta falta de selectividad, si abre acá, mi protección, significa que básicamente este se va a quedar sin energía, este se va a quedar sin energía y solamente este se va a quedar con energía. ¿Verdad? Ahora, si mi esquema es selectivo, y como es a la que esté en falla, me abre o sea, me opera P2, me da la orden de apertura del interruptor. Al abrirse esta línea,
solamente este cliente se queda sin energía, este sigue recibiendo energía y este sigue recibiendo energía. Entonces, es fundamental el tema de la selectividad. Entonces, ¿cómo se logra la selectividad en el diseño del esquema de protecciones? Coordinando por tiempo, es decir, primero debe operar este, en caso de que no opere este, recién debe operar este, como respaldo. Eso lo vamos a ver con mucho detalle, cómo se hace la coordinación de tiempo. O, la otra forma, es a través de lo que se conoce como sistemas únicos, que son algunos tipos de relés que no necesitan coordinarse, ¿no? Un relé que no necesita coordinarse, que solamente va a ver la falla y va a operar de forma instantánea, porque está segurísimo de que la falla es en ese punto y no necesita esperar que nadie más opine y el relé va a tomar la decisión de abrir. La tercera característica de un sistema de protecciones, de un esquema, es que el sistema sea estable. Que es la habilidad del sistema de protección para no ser afectados por las tensiones externas en la zona que está protegiendo. Normalmente esto se refiere a esquemas de protección única. Lo segundo, y la cuarta característica es que la protección debe operar con la mayor rapidez posible. Es decir, que debe aislar las fallas de potencia tan rápido como sea posible. Porque sabemos que la corriente se incrementa a medida que va pasando la falla, los ángulos de fase se van separando, se van incrementando, y eso hace de que la posibilidad de que el esquema pierda sincronismo, si el esquema pierde sincronismo, entonces quiere decir que lo más probable es que llegue a la falla total, o sea, que llegue al colapso total del sistema, lo que hemos dicho que se llama blackout. Si operamos lo más rápidamente las bobinas y ha hecho algún daño a la bobina del interruptor, ¿no? Supongo que haya sido un cortocircuito bifásico. Bueno, ese arco ha dañado las bobinas. Y entonces, pero si el despeje de esta falla nos toma más tiempo, entonces el daño en el equipo va a ser mayor, no solamente va a ser esta parte, sino se va a fregar, digamos, toda esa parte. Entonces el costo de la reparación va a ser mayor, el tiempo de reparación va a ser mayor. Las plantas de generación de los sistemas de extra alta tensión requieren sistemas de protección de la más alta velocidad y de la más alta confiabilidad disponible. Los sistemas únicos son la práctica normal en esos sistemas. Y la sensibilidad, finalmente, el último concepto, que es la característica del esquema de protecciones, es un término usado frecuentemente cuando se refiere al nivel mínimo de operación, es decir, los ajustes, mientras más bajos sean, mientras más pequeñitos sean, significa de que apenas se esté iniciando el problema, el relé va a detectar. Mientras más grandes sean sus valores de sus ajustes, el relé va, para que arranque, requiere un valor de corriente más grande, un valor de voltaje más grande o de potencia más grande, y por lo tanto el daño puede ser mayor. Entonces, la recomendación es que los ajustes sean los más pequeñitos posibles, los más bajos posibles, de tal forma
de que apenas se está iniciando el problema en el sistema de potencia, el relé lo detecte y tome la acción de aislar el elemento en fallo. Bien, con eso hemos terminado nuestra clase de hoy y mañana vamos a empezar con la protección de sobrecorriente. ¿Alguna pregunta? No, ingeniero. Ok, nos vemos mañana a las 9. Y me avisan mañana si prefieren que sean las clases presenciales o como hemos hecho hoy día. Ok, jóvenes, que tengan buenas noches. Nos vemos mañana. Chao, chao. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, ingeniero.